después de que durante la primera parte de este momento, después de la apertura y de la formalización de la creación de un grupo de trabajo interinstitucional y ciudadano que impulse la salud integral de niñas, niños y adolescentes en Nuevo León, tuvimos la presentación de programas innovadores. Vamos a recibir a los doctores Taella Grashner y Pablo Celay. Vamos a iniciar con Pablo, de quien tienen su semblanza en el programa de mano. Lo único que no dice y que es muy importante es que él es profesor de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así que como buen profesor, pues va a estar exponiendo lo que hace como líder académico del Laboratorio de Intervenciones Exitosas, el Laboratorio de Acción Social Abdul Latif Yamil para América Latina y el Caribe, que se conoce regularmente como JPAL. Él y la doctora Grashner nos van a hablar del Laboratorio de Intervenciones Exitosas en Prevención de Obesidad Infantil y Embarazo Adolescente. Y para poder cumplir con el programa de este evento, le vamos a dar la bienvenida al doctor Celay. Bueno, hola, ¿sí? ¿Está funcionando? Muy buenas tardes ya, o buenos días, ya son ya casi las 12. Estamos muy contentos de estar acá, muchas gracias por la invitación y sobre todo gracias por juntarse tanto expertos en salud, asociaciones privadas, asociaciones públicas y hacernos parte de este diálogo para mejorar la salud en Nuevo León. Lo que les voy a hablar hoy, o lo que preparé para hoy, es presentarles un poco qué es lo que hace JPAL con instituciones como las que están congregadas hoy aquí. JPAL en general lo que hace es trabajar con asociaciones locales, ¿okay?, asesorando en métodos para evaluación de intervenciones. ¿Okay? Antes de saber, entonces JPAL tiene la filosofía de que antes de saber si es que una intervención es exitosa o no, hay que evaluarla de la manera más rigurosa posible. ¿Okay? Aprender desde los datos qué cosas están funcionando, si es que está funcionando la intervención y por qué funciona. ¿Okay? Para esto lo que buscamos es trabajar con ustedes en conjunto para diseñar, implementar y nosotros asesorar en la evaluación de intervenciones, en este caso, en el caso de hoy, para embarazo adolescente y obesidad infantil. ¿Okay? Y en general lo que hacemos en JPAL consiste en 5 pasos. 2 primeros pasos en diagnóstico del contexto y revisión de la evidencia, ¿okay?, que es lo que vamos a tratar de conversar hoy. Y como resultado de esta conferencia, ojalá establecer una agenda de posibles intervenciones para estos 2 problemas en Nuevo León. ¿Okay? ¿No funciona? No funciona. Entonces, aquí estamos hoy para luego movernos hacia identificar quiénes pueden ser los potenciales implementadores de estas intervenciones. ¿Okay? Implementar la intervención de... Bueno, esto está con un poco de atraso, pero... Identificar quiénes son los implementadores, implementar estas implementaciones y evaluar y aprender de estas intervenciones por qué están funcionando o cómo están funcionando. Pero no quedarnos ahí, no solamente aprender de intervenciones pequeñas, sino que también entregar evidencia para, si es que están funcionando, escalarlas y posiblemente hacerlas parte de la política pública, sea estatal o a nivel federal. Perfecto. Entonces, para resumir, ¿qué es lo que es JPAL? Es un centro de investigación sin fines de lucro. JPAL lo que hace es asociarse con profesores, en este caso como yo y Taella, para asesorarlos técnicamente en la evaluación de impactos de intervenciones. ¿Sí? Intervenciones que en general buscan mejorar la calidad de vida, creando y usando evidencia de lo que realmente funciona. ¿Okay? En general nos aliamos con implementadores y expertos a nivel local para diseñar e implementar pilotos de pequeña escala. Esto no es llegar y hacer grandes programas de una vez, sino que tratar de empezar con intervenciones pequeñas, aprender y de poco ir escalando hacia arriba. ¿Okay? Ir mejorándolas si es que hay espacio para mejorar, o dejarlas de hacer si es que la evidencia está mostrando que realmente no están funcionando. ¿Okay? Pero con el enfoque de que la evaluación tiene que ser una evaluación rigurosa.
Y ahora les voy a explicar a qué nos referimos con eso, ¿sí? El enfoque de JPAL es principalmente en enfoque de evaluación de impactos aleatorios, ¿okay? Entonces, por darles un ejemplo, si es que estamos interesados en embarazo adolescente y la población objetivo es adolescentes entre 13 y 15 años, lo que podríamos hacer es seleccionar una muestra pequeña en donde empezar, por ejemplo, algunos colegios en Nuevo León, y seleccionar aleatoriamente colegios donde se va a intervenir algún programa de tipo como, por ejemplo, programa de educación sexual, y otro grupo donde no se va a intervenir, ¿okay? Lo que nos permite esto, la selección aleatoria, es que hacer estos grupos antes de la intervención comparables, ¿sí? Son estadísticamente iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo único que lo hace diferente es una separación al azar, ¿sí? Cosa de que después de la intervención, cualquier diferencia observada entre estos dos grupos, por ejemplo, tasa de embarazo adolescente o iniciación de la actividad sexual, ¿sí?, se deba a la intervención, ¿okay?, y no a otros factores asociados. Esto es importante, es elegante, es bien simple. La dificultad está en la implementación en terreno de este tipo de programa, ¿okay? Solo para seguir siendo un poco majaderos con la metodología, y este es un ejemplo que usualmente vemos en la literatura, si es que estamos interesados en estudiar la variable de edad de iniciación de actividad sexual, ¿okay?, y vemos que desde el 2013, este es un caso hipotético, esto va aumentando, lo cual es bueno, y al implementar un programa en el 2014 vemos que hay un cambio en tendencia. Pero la pregunta es, ¿este cambio en tendencia es debido al programa o hay otros factores asociados, por ejemplo, campañas educacionales o cambio en expectativas o otros programas dentro del gobierno que se están implementando que pueden también haber afectado esta toma de decisiones, ¿sí? Lo que hacemos desde JPAL es tratar de aportar a que, para entender si es que hay un impacto o no de una intervención, es generar un grupo de comparación, ¿okay?, y apoyar en el terreno los métodos para poder llegar a formar estos dos grupos y estudiar el impacto de las intervenciones que se están pensando hacer, ¿okay? Perfecto. El equipo de investigación no solo son Tadeusz Grassner y yo, sino que estamos también trabajando en conjunto con Paul Gelders, que es profesor de la Escuela de Negocios y de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Berkeley, con Leah Haskin-Fernald también, que es profesora de la Escuela de Salud Pública de Berkeley, y Claudia Martínez, que es mi colega en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entonces, ya hemos hablado un poco, ya han mostrado estadísticas, pero es bueno repasar cuál es el estado del embarazo adolescente en México y en Nuevo León. Como ya saben muy bien, México, bueno, y seguido por Chile, son los dos países en la OECD con mayores tasas de fecundidad en adolescentes, ¿okay?, comparados con OECD un poco parecidos a Latinoamérica. En Nuevo León, si bien es un poco más baja que el promedio nacional, sigue siendo alta comparada con la OECD. Por otro lado, de distintas encuestas, lo que uno puede ver es que el inicio de vida sexual en la adolescencia en el tiempo ha ido aumentando. Estas son estadísticas de la encuesta de nutrición y salud en México, tanto para mujeres como para hombres por separado, pero los dos muestran que la tasa de iniciación sexual en la adolescencia tiene una tendencia al alza. ¿Okay? Esto se refleja en que más del 50% también de las mujeres adolescentes con iniciación temprana de actividad sexual estuvieron alguna vez embarazadas durante la adolescencia, lo cual puede ser bastante problemático, como nos mencionó el doctor Licona, en cuáles son las consecuencias del embarazo adolescente. Respecto al conocimiento y uso de anticonceptivos, las encuestas muestran que si bien el 90% de los adolescentes, más del 90% de los adolescentes han escuchado de algún método anticonceptivo, tanto en Nuevo León como en México, el 28% de estos no lo usaron en su última actividad sexual, ¿okay? Y como consecuencia, uno puede ver que alrededor de 50% de las mujeres en el país que actualmente están embarazadas no planeaban tener hijos, ¿sí?, mujeres en la adolescencia. Okay. Entonces, ¿qué es lo que está relacionado al embarazo adolescente?
como bien dijo doctor Licona, esto es un problema multifactorial. La toma de decisiones de iniciar la actividad sexual depende de muchos factores distintos, entre ellos educación sexual, acceso a anticonceptivos, otros que tienen que ver con razones más intrínsecas al comportamiento adolescente, que en verdad están tomando decisiones más riesgosas en general, en uso de drogas, por ejemplo. También, cuando uno encuesta, ve las encuestas de actitudes que se hacen mucho en el mundo, uno puede ver que los adolescentes hay una cierta subestimación de los costos futuros de las decisiones que toman hoy, ¿sí? Tanto económicos o costos de salud, ¿sí? Por otro lado, las normas sociales pueden ser muy fuertes, los adolescentes son influenciados por sus pares, ya sea negativa o positivamente, pero son influenciados por sus pares. En este caso, la evidencia muestra que pueden ser negativamente influenciados por sus pares. Y también un componente importante en adolescencia de violencia y abuso sexual, que pueden estar todos estos ligados con el embarazo adolescente. Pero hoy yo me quiero enfocar en dos. Principalmente, ¿por qué en dos? Porque creo que son las dos razones donde podemos innovar hoy. Mucho se ha hecho sobre educación sexual y acceso a anticonceptivos, pero lo que muestra la evidencia es que educación sexual solamente por sí sola puede no funcionar muy bien, sino que tiene que ser complementada con otro tipo de intervenciones. ¿Y por qué enfocarnos en las tomas de decisiones o cambio en expectativas de los costos, digamos, o de las decisiones que se toman hoy? Porque quizás las intervenciones que podemos pensar para atacar estos dos factores de riesgo pueden ser más simples para comenzar también. ¿Okay? Entonces, repasando algunos ejemplos que se han hecho tanto acá en Monterrey como en Estados Unidos. Uno es el programa Cuídate, implementado en Preparatorio de Monterrey, y otro el programa Draw the Line o Respect the Line, implementado en Estados Unidos. Lo que hacen estas dos intervenciones, lo que tienen en común es mejorar y en cierto sentido empoderar a los adolescentes en las tomas de decisiones más responsables. ¿Okay? ¿Cuáles son los componentes de estas intervenciones? Es practicar tomar decisiones en situaciones riesgosas, ¿sí? O sea, si yo me estoy enfrentando a alguna influencia de un par que me está forzando a consumir alguna droga, o de mi pareja que me está forzando a tener sexo, cómo los adolescentes están tomando decisiones en ese momento cuando están siendo presionados, ¿sí? También les enseñan a analizar los propios límites y desarrollar habilidades para negociar. En el caso de embarazo adolescente, a negociar que no significa no, por ejemplo, en el caso de las niñas. Entender las consecuencias del sexo no planeado, ¿sí? Tanto entender las consecuencias en términos del embarazo, cuáles son las consecuencias de quedar embarazada o las consecuencias de tener enfermedad de transmisión sexual. Pero también no solo trabajo con adolescentes, sino también el componente muy importante que es el involucramiento de los padres en estos talleres, ¿sí? Y por supuesto, la base de todas estas intervenciones tiene algún componente de educación sexual reproductiva. Ahora, ¿qué es lo interesante de estas intervenciones? ¿Por qué las elijo y por qué las estoy exponiendo aquí? Es que la evaluación de impacto de estos dos programas fue hecha de manera aleatoria, con el método que proponemos de JPAR. Es decir, seleccionaron de manera aleatoria adolescentes que iban a recibir estos talleres y adolescentes que no iban a recibir estos talleres, los compararon antes, estadísticamente iguales, en todos tipos de comportamiento, ya sea en el inicio de relación sexual más temprana, o cómo percibían que eran influenciados ellos por sus pares, o uso de métodos anticonceptivos, etc. Eran idénticos antes de la intervención. Y después de la intervención, al comparar a estos dos grupos, lo que muestran los resultados es que este tipo de intervenciones tienen efectos en iniciar la relación sexual más tarde, aquellos adolescentes tratados son menos vulnerables a la influencia negativa de pares, aumenta el uso de preservativos en la primera relación y hay un mayor conocimiento sobre métodos anticonceptivos. ¿Okay?
Y estos son ejemplos de cosas que se podrían replicar acá, son ejemplos que se hacen en grupos pequeños, donde se puede estudiar en profundidad cuáles son los distintos componentes que funcionan, cuáles son los componentes que no funcionan, ir arreglando en el camino aquellos que no funcionan, testearlos de nuevo de manera aleatoria y así ir aprendiendo en base a la evidencia para poder después de un tiempo generar políticas más macro de embarazo adolescente basada en evidencia rigurosa. ¿Okay? Porque la evidencia puede tener muchas caras, ¿sí? Pero concentrándose en la evidencia rigurosa uno puede tener mejores conclusiones. La propuesta de JPAL es tomar estas iniciativas, pero tratar de complementarlas con ejemplos que han funcionado no en embarazo adolescente, pero en otros tipos de toma de decisiones de población adolescente. Por ejemplo, Ashraf y coautores, Ashraf es profesora de la escuela de la London School of Economics, muestran que entregar habilidades para negociar a los niños y para negociar con sus padres la toma de decisiones conjunto cambia efectivamente no tanto el comportamiento de ellos, sino que el comportamiento de sus padres, cuando tienen que decidir en cuánto invertir, por ejemplo, en su educación. ¿Okay? Por otro lado, manejar las expectativas o enseñar más que nada cuáles son los costos futuros asociados a decisiones que se toman hoy, ¿okay? Puede tener efectos positivos. En el caso de Jensen y coautores, lo que hacen es trabajar con adolescentes e informarles sobre cuáles son las distintas trayectorias de salarios que existen si es que ellos deciden dejar el colegio, terminar el colegio, entrar a la universidad. ¿Okay? Y eso, ya solo ese tipo de intervenciones que uno podría pensarlo en embarazo adolescente, trabajar con modelos de vida o tratar de presentarles estudios de casos reales, ¿sí? De trayectorias de vida de adolescentes embarazadas como adolescentes no embarazadas, cambia la perspectiva de sus decisiones y toman decisiones más positivas. En este caso, este tipo de información cambió las decisiones de terminar el colegio, ¿okay? Disminuyó la tasa de deserción escolar. Okay. Me quedan 3 minutos, así que voy a tratar de ser un poco más preciso. Entonces, los próximos pasos son, yo creo que acá estoy poniendo algunos programas, me disculpo si es que no están todos los programas que están haciendo esfuerzos, tanto en México como en el Estado, para disminuir el embarazo adolescente, pero es trabajar con lo que ya existe. De la revisión de las cosas que se están haciendo parece que, creo que se debe haber aprendido mucho sobre cuáles son los factores de riesgo, cómo trabajar en terreno, diseñando programas para la prevención del embarazo adolescente, ¿sí? Pero el mensaje desde JPAL es que atrevámonos a evaluarlo, ¿okay? Atrevámonos a evaluar si es que estos programas están funcionando, qué componentes están funcionando, qué componentes no están funcionando y aprender desde la evidencia para ir mejorándolos de a poco. ¿Okay? Entonces, como dije, trabajemos sobre lo que ya existe, y aquí hay un ejemplo de intervenciones que se podrían pensar hacer en población de adolescentes entre 13 y 15 años. ¿Por qué? Porque la educación obligatoria es hasta secundaria y podríamos trabajar en colegios, no solamente con adolescentes, sino también que con los padres. Y tratar de complementar intervenciones o pensar si podemos complementar y cómo podemos complementar intervenciones que ya se están haciendo sobre educación sexual, pero complementarlas con estos dos ejemplos que les acabo de exponer. Uno de ellos sería, si es que me deja pasar la diapositiva, desarrollar habilidades para la toma de decisiones en adolescentes, ¿sí? En particular desarrollar habilidades de negociación, desarrollar habilidades de rechazo en situaciones de riesgo, practicar comunicación interpersonal. Esto ya hay programas que se han aplicado en otros contextos que se podrían pensar para acá. Esto ya fue componente, algunos de estos componentes ya están incluidos en el programa Empoderar para Decidir, el EMPADE, y en el programa Cuídate de Monterrey, y complementar lo demás con información para el manejo de las expectativas. Es decir, realizar talleres para enseñar a los adolescentes cuáles son las consecuencias del sexo no planeado, ¿okay? Y también pensar en si podemos realizar talleres de exposición a modelos de vida positivos, ¿sí? Esto que les hablaba de que los adolescentes parecen responder muy bien a modelos de vida, ¿okay?
Si yo tengo que darle, me queda un minuto, un mensaje final, creo que es que la evidencia a veces nos ayuda mucho también a romper convenciones sobre qué es lo que funciona, ¿sí? Y no, también a la vez que rompemos convenciones vamos aprendiendo en el tiempo. Y la verdad es que hay que atreverse, pero hay que atreverse de a poco, ¿okay? Hacer programas masivos pueden ser muy difíciles de implementar, y lo que desde JPAL tratamos de proponer es atrevernos a hacer pilotos para testear ideas como esta u otras ideas que pueden salir en la discusión, en el panel de discusión, pero implementarlas y sobre todo evaluarlas y generar evidencia, ¿okay? Así que eso era lo que yo les tenía preparado para hoy. Muchas gracias por escucharme. Si tienen preguntas o comentarios, aquí está mi correo. Gracias, doctor. Y también está slido.com con el hashtag ForoSaludNL para que vayan escribiendo ya las preguntas. Ya tenemos allí varias que está preparando la moderadora del panel, que después de la presentación de la doctora Taeja Grashner estará llevándose a cabo. Quiero comenzar agradeciéndoles a todos. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por la presentación y los presentadores que fueron antes de mí. Soy Tadeja, estoy con REN, que los que no conocen es un instituto de investigación de impacto en Washington, D.C. y hemos hecho mucho trabajo de evaluación de impacto tanto nacional como internacionalmente y esperamos poder compartir más acerca de este tema. Entonces, de lo que voy a estar hablando es básicamente lo que ya existe y qué es lo que podemos generar en el tema sobre cómo podemos prevenir la obesidad infantil aquí en Nuevo León. Rápidamente voy a presentar algunas estadísticas, hablaré de factores de riesgo y mecanismos y intervenciones que han sido probadas y qué es lo que podemos hacer en los siguientes pasos, por lo menos en el corto plazo. Juntos creo que desde la perspectiva de Nuevo León y nuestro equipo es promover la salud de los niños y reducir el riesgo de enfermedad crónica a través de la actividad física y una dieta saludable para no solo lograr, sobre todo mantener un peso corporal saludable hacia la etapa adulta. Entonces, quizá no sea sorpresa para nadie en esta sala de que estamos enfrentando una crisis mundial en este tema. En las últimas 4 décadas, la obesidad infantil se ha incrementado 10 veces. Hablamos de un incremento de 11 millones de niños obesos en el 75 a más de 124 millones de niños obesos al día de hoy. Y esto es además de 230,000 niños que tienen sobrepeso también. Pero es también una preocupación de que ha habido un incremento dramático, obesidad de niños que ni siquiera llegan a los 5 años de edad. En el 2000 había 30 millones de niños obesos abajo de 5 años. Ahora estamos a 42 millones, es decir, 30% de incremento en menos de 15 años. Esto nos preocupa mucho de que si no va a cambiar nada, entonces tendremos 11% de niños que están abajo de 5 años de edad que tengan sobrepeso o obesidad en el 2025. Y esto nos preocupa porque el sobrepeso de los niños se correlaciona con obesidad, como diabetes, hipertensión y discapacidades de diferentes tipos. Y esto es lo que pueden enfrentar los niños. Entonces no es una sorpresa de que la WHO ha establecido la prioridad de que se disminuya el sobrepeso y la obesidad infantil para el 2025. Estamos en el 2018, entonces no estamos tan lejanos a esta fecha, por lo tanto ya hay que iniciar. México ha hecho trabajo de vanguardia tratando de atacar estos problemas de obesidad infantil. Estos números quizá no se vean muy bien, es un font pequeño, pero es bueno saber que este problema ya se ha reconocido porque una tercera parte de los niños entre 5 y 19 en México ya tienen sobrepeso o tienen obesidad. Una quinta parte de adolescentes tienen obesidad y
ya tenemos más con sobrepeso, pero nos preocupa que hay una cantidad de niños que están abajo de la edad de 5 que tienen un alto riesgo de ser obesos o sobrepeso. Esto es un cuarto en México y un 10% adicional que ya están ahí. Ahora, en Nuevo León la estadística es muy similar, sino un poquito peor. Como pueden darse cuenta, el número de niños entre 5 y 11, 40% de ellos ya tienen sobrepeso o tienen obesidad. Igual, adolescentes que están en esta categoría, pero una tercera parte de niños abajo de 5 años de edad tienen riesgo de tener sobrepeso, obesidad, y 13% ya está ahí. Ahora, ¿qué guía estos resultados de salud? Bueno, hay factores de riesgo, incluso la genética, de los cuales no hablaré el día de hoy, pero voy a enfocarme acerca de factores de riesgo que sí podemos modificar. La gente puede hacer algo al respecto en el corto plazo y también en el largo plazo. Hay dos factores de riesgo que diría yo son los más importantes que tenemos que pensar en ellos cuando estamos pensando en intervenciones en este campo, y es cómo cambiamos las dietas no saludables en niños mexicanos o los niños en Nuevo León. Esta estadística viene de la parte norte de México, no viene solamente de Nuevo León, fue lo mejor que pudimos encontrar. Básicamente lo que vemos es de que los niños abajo de 19 años de edad, ellos comen menos frutas y vegetales que lo recomendado. El 12% de niños entre 5 y 11 dicen que comen frutas o vegetales cada día. Solamente el 12%. Es un porcentaje muy bajo, igual con frutas. Menos de la mitad de adolescentes, solamente una tercera parte de ellos comen esto diariamente. Y diariamente es lo que se recomienda. Por otro lado, vemos los dulces y los fritos y snacks y refresco. Ahí es al revés. Lo que vemos es de que el 70% de los niños o más del 70% están comiendo esto por lo menos 2 veces por semana, y esto es parte de su dieta regular. La sorpresa quizá aquí es de que estos puntos también en dieta regular de 2/3 partes son quienes tienen menos de 2 años de edad y el 10% de infantes. Esto nos preocupa porque significa que la parte de azúcares y grasas está desbalanceada. El consumo energético es 14% y debería ser máximo 10% en cuanto a consumo de azúcares. Parece que los muchachos son sedentarios también, y la estadística nos dice que casi todos los niños hacen menos de 60 minutos de actividad física por semana, y la recomendación, la cantidad que debían estar haciendo, sobre todo en ese grupo, es menos para adultos, no se preocupen. Pero esto es para niños, tienen que ser activos y sobre todo adolescentes, tienen que jugar, estar afuera. Y lo que se recomienda diariamente son por lo menos 60 minutos de actividad física. 3/4 partes de los niños pasan 2 horas enfrente de la televisión. Y lo que quiero mencionarles también es de que en esta región la estadística nos muestra que para las niñas, sobre todo, es la estadística peor. Cuando diseñamos una intervención hay que reconocer las diferencias. No puedes tener un traje que les sirva para todos, porque deben ser más bien trajes a la medida. Todo el mundo tiene intereses distintos. Nuevamente, hay varios mecanismos que guían estas decisiones no saludables. Son decisiones que se toman. Tú decides qué vas a comer, dónde vas a ejercitarte y cuándo. ¿Qué guía estas decisiones? Hay varios factores. Yo lo que me quiero enfocar en el tiempo limitado que tengo son 2 mecanismos que parece que también nos apoya la evidencia de que son también los más importantes en la toma de decisiones diaria, y encaja muy bien con lo que ya ha sido presentado el día de hoy aquí en el foro, cuando hablábamos acerca de qué tan informados estamos y qué tan activos estamos aplicando el conocimiento que ya tenemos. Un mecanismo es no tenemos conocimiento ni información acerca de estilos de vida no saludables. Básicamente a lo que me refiero es de que la literatura de salud y nutrición es muy difícil
difícil tomar decisiones si no se conoce esta literatura. Pero aquí no estoy hablando solamente acerca de decir, la comida chatarra es mala para mí o no me estoy ejercitando y eso es malo para mí. Porque, por ejemplo, cuando vemos la información, vimos que prácticamente todos los adultos sabían que esto era malo. Esto no es realmente un gran problema, pero cuando vemos otras preguntas, como si tú lees las etiquetas nutrimentales, sabes cómo identificar un producto saludable. Más de la mitad no leen las etiquetas y es muy retador saber cómo hacer una comida saludable y prácticamente nadie conoce los lineamientos de dieta saludable sobre cuánto debe de ser la ingesta diaria recomendada. Y también se mencionó en la introducción que se hizo en español y traté de entender, se menciona la importancia de reconocer que el estatus de sobrepeso y obesidad de los niños. Y esto es algo que tiene que ser, por lo menos, los padres deben estar informados. Y la razón por qué la estadística es para los padres es porque no tenemos tanta estadística sobre los niños, pero los padres son factores importantes, son los modelos y son los que mantienen la puerta salvaguardada cuando se trata de la nutrición saludable. Entonces, el segundo mecanismo que es importante y se ha mencionado ya el día de hoy es de que no es suficiente solamente tener el conocimiento, no es solamente suficiente saber qué es bueno para mí, es importante actuar al respecto. Por lo tanto, el segundo mecanismo básicamente es una motivación inadecuada para adoptar y mantener un estilo de vida saludable. Entonces, cuando no voy a pasar mucho tiempo en esto, pero vean la información. Una tercera parte de los adultos no tienen motivación para ejercitarse o comer mejor. Muchos dicen, no tengo tiempo para hacer esto. Muchos simplemente prefieren estar delante de la televisión y no ejercitarse. Obviamente, al ver estos dos mecanismos de información y motivación, también hay un tercer mecanismo que es el ambiente en donde vivimos, que hace que estas decisiones sean más difíciles de tomar. Definitivamente, el ambiente es o puede ser una barrera y es un obstáculo que tenemos que sobreponernos a él, además de otros mecanismos que ya mencioné. Y en la información vemos de que muchos adultos dicen que no pueden comprar productos saludables o no tienen el espacio para ejercitarse, lo cual es un componente importante que debemos analizar. Muchas intervenciones se han llevado a cabo. Si tratas de encontrar un artículo sobre obesidad, fácilmente lo encontrarás. Hay mucho trabajo que se ha hecho, pero la pregunta es qué funciona y qué no funciona, qué ha salido bien y qué no ha salido bien. No pasaré mucho tiempo hablando acerca de la tercera columna, que es la facilitación de opciones saludables que se pueden hacer ya sea a nivel comunitario o pueden hacerse a nivel federal, y México ya ha hecho este trabajo. Ustedes han implementado cuestiones de impuestos sobre refrescos, impuestos sobre comida chatarra y la comida procesada. Ya ha habido ciertas restricciones en cuanto a vender comida chatarra en las escuelas y promover comida saludable en las escuelas también. Entonces, también ha habido otros esfuerzos de implementar planes. Entonces, hay varias oportunidades para actuar sobre esto. Lo que yo quiero nuevamente enfocarnos es dos mecanismos que ya mencioné, intervenciones que nos llevan a esto. En cuanto a mejorar la literatura nutrimental y de dieta saludable, muchas intervenciones, la mayoría involucran un componente educativo. Estas intervenciones educativas pueden ser ya sea en formatos estándares, yo hablo, ustedes me escuchan, pero la evidencia en otros campos, no necesariamente en selección de alimentos, pero en negocios, en entrenamiento, cómo entrenamos a la gente en los negocios, hay unas reglas generales sobre qué es lo más efectivo. Trabajando con los padres de familia, cómo
planeamos la lista del mandado, cómo hacer una comida saludable con recetas, enseñarles cómo leer una etiqueta nutrimental. Entonces, hay varias intervenciones que se han llevado a cabo en este componente. Definitivamente fue importante. Otras campañas se han llevado a cabo, incluyendo en México, de etiquetas nutrimentales, donde tratamos de informar al consumidor sobre qué es lo que están a punto de consumir o de comprar. El segundo que creo que es muy interesante para mí, básicamente, cómo activar el conocimiento del que hemos hablado. Y ha habido varias intervenciones donde se trata de hacer diferentes cuestiones visuales. Tienes la información, hay que activarla y se te recuerda o se ejercita usando alguna aplicación móvil. Recientemente, más y más evidencia nos dice que los incentivos, de hecho, son bastante efectivos. Y hablaré de esto en otras diapositivas más adelante, pero básicamente la meta de los incentivos combinado con algún tipo de educación u otra intervención es ir teniendo un incentivo de corto plazo para ir edificando un hábito de largo plazo y que los niños sean saludables hoy. Tienen que ser saludables y mantenerlos saludables en su etapa adulta. ¿Qué hemos aprendido de evidencia existente? Bueno, a pesar de que hay tantos artículos allí afuera, hay muchos retos también. Una cosa que quiero mencionarles es de que aun y cuando hay una prevalencia de obesidad y sobrepeso en los preescolares, hay poca evidencia sobre qué funciona para ese grupo de edad. Y en general, típicamente, hay cuestiones que son ejercicio, selección de alimentos, y las intervenciones puede que no hayan sido efectivas o que los pilotos eran proyectos muy pequeños y por lo tanto no teníamos una intervención suficientemente larga o la población de la muestra no era suficientemente grande. Tiene que haber seguimientos, los resultados a veces son desconocidos y la calidad de los estudios también varía. Entonces es difícil comparar qué funciona de qué no funciona si no tienes un ojo crítico para leer bien los artículos publicados. Lo que parece ser que es lo más prometedor es un enfoque multivariable y multinivel. Y creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo con esto, incluyendo escuelas, padres, niños, así como también hacer algún tipo de mejora en la carga curricular y cambios escolares. Como dije anteriormente, tiene que haber un componente educativo, actividad física, nutrimental y combinarlo con algún tipo de estructura de incentivos que todavía no se implementa lo suficiente, pero es muy prometedor. Ahora, ¿de qué manera debemos de entregar la educación de manera más efectiva? ¿Cómo debemos de entregársela a los niños o a los padres? ¿Y qué tipo de incentivo funciona mejor? ¿Por cuánto tiempo debe durar la intervención para crear un hábito de tal forma que tengamos impactos positivos sobre la salud yéndonos hacia la etapa adulto? Obviamente ha habido muchos esfuerzos que se han hecho aquí en Nuevo León y no estoy tratando ni siquiera remotamente de decir que conozco acerca de ellos. Lo que he escuchado me fascina. Básicamente Nuevo León ha hecho mucho trabajo tratando de básicamente crear una cultura, la cultura de la salud, diría yo, en las escuelas, integrando a los padres, educadores y los niños, dándoles materiales educativos que, como dije anteriormente, es algo muy práctico, diferentes manuales y catálogos que se han entregado también a padres de familia con diferentes recomendaciones sobre cómo hacer la lista del mandado, dietas, cuánto deben de comer o de ejercitarse, y creo que también ustedes tienen un tipo de el gafet de honor para ciertas escuelas donde proveen incentivos para los ambientes saludables. Ahora, las buenas nuevas es de que parecía que la obesidad parece que se está estabilizando basándonos en evidencia reciente, pero tenemos que, lo cual es también muy bueno, pero creo que para que podamos realmente asignar un crédito a un esfuerzo en particular, tenemos que recordar que hay muchas cosas que suceden en el país en los últimos 2 años. Lo que nosotros sugerimos
es de que pensemos para ver si tiene sentido que demos un paso hacia atrás de la intervención y hagamos un estudio en retrospectiva usando la información que ya tenemos. De esa forma podemos entender y además hacer diseño de experimentos para evaluar y mejor entender los impactos que ya tenemos ahí e identificar las debilidades o retos que seguramente existen, porque nada es perfecto. Tomamos lo que ya tenemos y tratamos de mejorarlo. Ahora, yo entiendo que esfuerzos e impactos variarán de escuela a escuela. Algunas escuelas estarán en el cuadro de honor, otras no, y hay que entender por qué. ¿Es por educadores, estudiantes o debido a escuelas, distritos? En fin, aun y cuando los resultados están mejorando, no sabemos para quiénes. Es alguien que se está beneficiando más de estos esfuerzos y además, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Es elección de comida? ¿Es ejercicio? Eso todavía no se define del todo y obviamente seguimiento a largo plazo se recomienda para ver qué funciona. Y en la segunda etapa, sentémonos y decidamos qué tipo de intervención tiene sentido para reevaluar de forma rigurosa o mejorarlo con algo que encontremos que la evidencia ha mostrado que está funcionando bastante bien. Y como dije, en términos de la población, yo recomendaría que nos sigamos enfocando en la población, lo recomiendo fuertemente, y también enfocarnos en los preescolares y en las etapas más tempranas como esto sea posible, porque la evidencia nos muestra de que este es un periodo donde debemos de enfocarnos, porque por razones biológicas y preferencias que se van formando antes de la edad de 5 años de edad. Y es importante que veamos todo esto, los cambios corporales y también cambios que están sucediendo para toda la vida. Esta es una población que come comida chatarra, que no se está ejercitando y además es importante informarles porque es el periodo donde ellos empiezan a tomar decisiones autónomas sobre comida y cómo van a pasar su tiempo. Y obviamente los padres, ellos son los modelos, compran el mandado, ellos saben qué es lo que hay en casa y deben siempre ser incluidos. Como lo he mencionado anteriormente, ha habido muchas intervenciones educativas que se han llevado a cabo. No voy a describirlas a detalle. He visto algunos componentes anteriormente, pero lo que voy a tratar de hacer es, bueno, ¿qué más podemos agregar o qué podemos estudiar para ver si funciona mejor? ¿Qué tipo de formato educativo podría funcionar también? Sobre todo hablando de los preescolares, cuando pensamos en ellos, podría ser quizá una caricatura o algo parecido a Plaza Sésamo, donde la parte visual ayuda muchísimo con estos niños para persuadir a los niños a que actúen de cierta manera. Talleres individuales y colectivos donde padres y estudiantes están juntos. Había una campaña en Estados Unidos llamada la campaña de Madres Involucradas y esto también tenemos que observarlo. Obviamente las escuelas han sufrido cambios para dar opciones más saludables. Hay kioscos saludables, cooperativas y algunos alimentos ya no pueden ser vendidos en las cooperativas de la escuela. Y esto es muy importante porque si los muchachos saben que tienen que comer saludable, bueno, tienen que tener también una opción saludable para elegir. Lo que quiero alentarlos también es a que piensen acerca de algo que no haya sido probado anteriormente, algo ligado a la literatura de incentivos que les mencionaba anteriormente. Ha habido un par de estudios hoy en día que muestran que incentivos de corto plazo son muy efectivos para ir creando hábitos. En el largo plazo todavía no lo evaluamos del todo, pero en el corto plazo parece que está funcionando bien y hay estudios que están llevados a cabo en Chicago entre 6 y 18 años de edad de muchachos que se han evaluado, donde hay grupos de control y se les dieron un mensaje educativo sobre beneficios de la comida saludable a un grupo y a otro grupo le agregaron un pequeño obsequio. Y
el obsequio estaba condicionado a que tú tenías que seleccionar algo saludable. Entonces, básicamente lo que encontró este estudio es de que el mensaje educativo corto, no lo confundamos con el taller o seminario, no. Este es un mensaje corto, pero ese no tenía efecto, pero combinado con un pequeño incentivo u obsequio, se seleccionaban más productos saludables, se consumían más productos saludables. Una semana después, cuando regresaban y ya se terminaba la intervención, este grupo en particular seguía comiendo saludablemente. Entonces es un seguimiento a corto plazo, pero indica que hay una formación de hábitos, y otros artículos, si están interesados en ellos, también confirman que incentivos de corto plazo es una forma prometedora para manejar la salud en el largo plazo también. El segundo que yo siento que es muy interesante, sobre todo para adolescentes, y hemos hablado mucho acerca del efecto de los compañeros, y es de que el artículo nos muestra de que si tú provees un incentivo para el amigo también, es lo más seguro es que vas a ir al gimnasio. Ellos estaban dando, los investigadores, un incentivo económico para los estudiantes para que usaran el gimnasio 8 veces al mes, por lo menos. Lo que encontraron fue de que los muchachos que tenían amigos que también recibieron el incentivo económico fueron más motivados para ir al gimnasio más frecuentemente que aquellos que no tenían a los amigos con el incentivo también. Entonces, esto es algo de lo que hay que pensar cuando hablamos de la población de adolescentes, donde a ellos les gusta pasar tiempo juntos, y básicamente cómo la intervención tiene un mayor impacto de lo que quizá habíamos anticipado anteriormente. Creo que se me acaba de terminar el tiempo, ¿verdad? Sí, básicamente, en resumen, podemos dar incentivos de corto plazo a los estudiantes jóvenes, pero también en escuelas, aquellos que adoptan los lineamientos saludables. ¿Hay alguna forma de proveer incentivos para que esto sea más rápido y mejor? Así como los padres, hay investigación que incluye a los padres de familia también. Esto es para que lo pensemos, y encantados de trabajar juntos para ver qué puede funcionar, qué podemos hacer. Y bueno, se me acabó el tiempo. Muchas gracias a todos por su atención.